Señor, quiero ser un instrumento entre tus manos, mi Señor. Usa mis fuerzas, los pocos años por vivir. Úsame para llevar el gran mensaje de salvación. Hacia mis semejantes como tú. Todas mis flaquezas e iniquidades quita, Señor. Un corazón limpio y sincero que te ame a ti. De ser las últimas palabras quizá de un hombre anciano, las últimas palabras quizá de un hombre que está con su mente y su corazón puestos más allá de lo que puede ver, más allá de lo que puede observar y de lo que puede oír. Es decir, en poder considerar a través de esa lente por la cual él vio la vida durante toda su existencia. Después de conocer al Señor Jesucristo, Pedro cambia esa perspectiva y ahora ve la vida diferente. Y está en ese sentido escribiendo estas últimas palabras en 2 de Pedro. Y si podemos ir ahí a 2 de Pedro para poder entrar en esta carta, podemos ver que este hombre, Pedro, anciano ya, escribe estas últimas palabras a estos hermanos. Los mismos hermanos a los cuales algunos años atrás les había escrito la primera carta de Pedro. Esa carta que les exhortaba a que pudieran ver y pensar que posicionalmente eran santos, que estaban ellos de una forma ya asegurando la vida eterna, no por algo que ellos hubieran hecho que no tenían nada que hacer ellos, ¿verdad? Porque pues, la verdad que la salvación es completamente de Dios, pero que eran una nación santa, era un pueblo escogido, eran gente que había sido redimida y comprada por Dios.
y que el Señor los había puesto con un propósito aquí en la tierra, y que ese propósito era que pudieran dar a conocer su nombre. Pero dar a conocer su nombre en 1 de Pedro no era solamente el hablar sin ningún impedimento y sin ningún obstáculo, sino que involucraba en algunas ocasiones hasta perder la vida. Era una forma en la que los cristianos de esa época podían manifestarse como cristianos verdaderos. En el momento en el que ellos hablaban del Señor, pues estaban prácticamente condenados a muerte. En el Imperio Romano muchos agentes estaban por todo el mundo conocido cazando a estos cristianos, a estas personas que no le rendían culto a César, y que a pesar de que la teología de 1 de Pedro decía ahí muy claramente honrad al rey, antes de esa parte dice temer a Dios. Algo muy importante, muy interesante, que nos habla acerca de esta teología que manejaba el apóstol durante toda su vida. Él había sido influenciado por su maestro, que le enseñó precisamente el que sí pudieras dar a César lo que es del César, pero también a Dios hay que dar lo que es de Dios. Y iban a pasar por obstáculos, por luchas, por problemas, por persecución, y en ese ambiente se escribe 1 de Pedro. Y es una forma de poder animar a estos creyentes que su vida aquí terminará, que son vasos de barro, que es un cuerpo que se desgasta, y un cuerpo lamentablemente influenciado por el pecado aún y dispuesto a poder ser consumido. Pero Pedro les exhorta a los hermanos que miren que son una nación santa, que miren que son ahora creyentes en Cristo Jesús por la obra que Él hizo, pero que ahora ellos tienen el privilegio de poder sufrir con Cristo, que no se espanten, que no se saquen de onda por esto que está pasando. ¿Está pasando algo? Sí, es cruel, es despiadado, sí, porque así es el mundo, persigue a los cristianos. Pero Pedro les dice, hermanos, no se sorprendan, como que esto no iba a venir. El Señor, desde que Él vino, experimentó esto y más, y nos dejó escuela para que nosotros podamos hacerlo también. Entonces ahora, en la segunda carta de Pedro, les escribe a estos mismos hermanos que Él les había alentado que estuvieran gozosos, contentos, de una forma completamente contradictoria al pensamiento humano, porque ¿cómo puedes estar gozoso y contento en medio de la persecución? En medio de la dificultad, en medio de esas circunstancias adversas, en medio de la capacidad de poder perder tu propia vida, la tuya, pero también de quizá ver que matan o asesinan a tus hijos o a tu esposa. ¿Cómo se puede estar contento? Bueno, pues la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero la palabra de Dios es completamente sabia y es completamente reconfortante para aquellos que la han creído y que la hemos seguido. Y esa teología, esa forma de ver la vida es la que choca con nuestra mente, porque decimos, eso no es posible. Pero en los términos de Dios sí es posible. El poder ver que el Evangelio nos habla de sufrir, que el Evangelio habla de que la debilidad primero vino antes de la fortaleza, y que la debilidad primero tuvo que ser manifiesta antes de que viniera ese triunfo del Señor. Por eso el Señor vino en carne, por eso el Señor vino en esa muestra de debilidad, porque tenía que ser así, dice el libro de Hebreos, igual que nosotros, como seres humanos dispuestos a venir a poder entregar su vida. Y fue esa semilla del Señor, su vida puesta y sembrada en debilidad, pero surgió a través de la resurrección en triunfo y en poder. Y esa vida es la misma vida que nos comparte a nosotros, y es la vida que Pedro le dice en 1 de Pedro, su vida está puesta en estos vasos de barro frágiles, pero sin embargo con un destino ya asegurado por el Señor. Es un destino celestial, no un destino terrenal, no un destino que va a ser la perdición o cortar la vida, sino seguir la vida y la vida eterna. Y ahora el segundo de Pedro les escribe estas últimas palabras y les dice, hermanos, es necesario sufrir, sí, pero el Señor también nos ha dado el privilegio de que podamos conocerle a Él todos los días, y que ese conocimiento de Él nos lleve a que podamos nosotros ver por qué sufrimos, que podamos entender la situación del por qué sufrimos, y que podamos entender la situación del que por qué transitamos en esta vida. Y aquí también nos habla también el hermano Pedro de esa situación tan difícil que tenían los hermanos, de ahora no solamente experimentar de afuera hacia adentro persecución, prueba, lucha, dudas, incertidumbre, sino que también el diablo se las había arreglado para poder desde adentro ir mermando las filas de los santos de Dios, ir mermando las filas de la iglesia del Señor. Y ahora ya
ya no solamente la persecución venía de adentro hacia afuera, sino que de alguna forma estos falsos maestros, gente que estaba tratando de menospreciar la obra de Cristo y de poder ofender su nombre y no sujetarse a su autoridad y a su señorío, sino solamente decir que en ellos estaba el poder de seguir adelante, de poder continuar el camino sin Dios, sin el señorío de Cristo, tergiversando las escrituras, torciendo el significado de lo que Pedro, Pablo, los apóstoles en los fundamentos de la fe estaban ellos o habían ya puesto a través de la palabra de Dios que les había sido encomendada y les había sido dada. Ahora estos falsos maestros tratan de engañar a los hermanos de la iglesia. Pero el hermano Pedro nos habla que nosotros necesitamos algo que se llama el conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios, hermanos, es un tema que habían exaltado y que exaltaron mucho durante la Reforma que se celebró un aniversario el pasado mes de octubre. El conocimiento de Dios en un mundo completamente sumido en la oscuridad. El conocimiento de Dios en un mundo en el cual era necesario que esa luz de la Reforma pudiera exaltar nuevamente y ponernos no al hombre, sino exaltar a Dios en su palabra, en sus atributos, la obra que él hacía. La Reforma era pues entonces ese medio por el cual Dios trajo ahora esa exaltación de su palabra en un mundo completamente sumido en la oscuridad. Y el apóstol Pedro aquí exhorta que los hermanos puedan tomar esa palabra y poderla adquirir y poderla abrazar en sus vidas, esa palabra del conocimiento de Dios. El apóstol Pedro, ya anciano, entonces posiblemente ya estaba él preso, estaba en Roma, quizá no se nos dice exactamente. Hay algunas personas que estudian y que dicen que cuando escribió esta carta quizá ya estaba detenido en Roma, porque en la misma carta nos explica que el Señor ya le había revelado la forma en la que habría de morir y que estaba muy cerca su ocasión de morir. Pero él no desaprovecha la oportunidad de poder escribir estas últimas palabras y poder alentar a los hermanos a que crezcan en el conocimiento de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1, hermanos, si vamos ahí a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. No vamos a leer para fines pues, del tiempo todo el libro, toda la carta, pero en eso se resume lo que vamos a ver hoy. Y también en el último versículo del capítulo 3, versículo 18, ahí también se resume lo que vamos a estar viendo hoy. El versículo 18 del capítulo 3 de 2 de Pedro dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esta es la exhortación, hermanos, que nos hace el apóstol Pedro. Esta es la exhortación que nos hace el Señor Jesucristo en esta mañana a través de esta hermosa escritura. Crecer en el conocimiento de Dios, porque sin conocimiento no hay crecimiento. Decía el tema de esta noche. Sin conocimiento no hay crecimiento. Crecer en el conocimiento de Dios como Cristo lo hacía. El apóstol Pedro toma el ejemplo del Señor y sin duda recuerda en aquellos tiempos cuando él estaba en esa estadía del Señor Jesús durante su vida terrenal, cuando él le llama y él es un simple pescador. Jamás se iba a imaginar que su perspectiva completa de la vida iba a cambiar e iba a dar un giro completo, un giro de 180 grados más bien, un giro que iba a cambiar su perspectiva. Y ahora él se encuentra en esa escuela del Señor donde Jesús constantemente decía a los apóstoles, a sus discípulos y a las demás personas que lo rodeaban, les decía que él tenía que hablar las cosas que había oído de su Padre. Y estas cosas que él había oído de su Padre era la palabra de Dios. Él se complacía en escuchar constantemente la palabra de su Padre, se complacía en poderla llevar a la práctica. El Señor Jesús batalló en su generación con una generación sumida en el legalismo, una generación sumida en el mero formalismo, una generación sumida en las tradiciones de hombres que ponían
estas tradiciones por encima de los mandatos y de la palabra de Dios. El Señor Jesús batalló en su generación, aún obedeciendo la palabra de Dios. El Señor obedecía la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios, la proclamaba, pero eso no evitaba que tuviera obstáculos, no evitaba que tuviera indiferencia. Una generación indiferente, una generación incrédula, una generación que simplemente le rogaba que se fuera de sus contornos. ¿Recuerdan que había muchas historias como esa? Que el Señor venía, les hablaba, les predicaba, a veces se hincaba y a veces lloraba y decía: ay de ti tal ciudad, ay de ti tal ciudad, porque tantos milagros que se han hecho aquí y no crees. Naciones, personas de otros lugares alejados, extranjeros, vienen y precisan ellos la palabra de Dios mejor que ustedes, las ciudades, las personas, los lugares, la sociedad judía a donde el Señor primeramente había venido. Y el Señor se decepcionaba de estas personas que tuvieron esa incredulidad, y Él vivía en esa generación. Pero hermanos, sin conocimiento no hay crecimiento. El Señor continuaba creciendo en el conocimiento de su Padre a pesar de las circunstancias, y para nosotros no es muy diferente. La generación en la que nosotros ahora vivimos es una generación egoísta, es una generación individualista. En su filosofía de vida tienen que todas las cosas que redundan y que pasan en el mundo tienen que acomodarse. El universo, dice la generación de hoy, se tiene que acomodar para servirme a mí, porque yo soy el ente más importante de la sociedad. Yo soy la persona más importante, y si algo me molesta y algo no acorde a mis pensamientos y afecta mi sentir, cómo me siento, cómo me percibo, entonces eso está mal. Es una generación subjetiva, una generación que no abraza la verdad, sino que abraza las tradiciones, abraza no solamente las tradiciones, sino las enseñanzas que falsos maestros están dando por ahí. Y esa es la generación, hermanos, en la que nosotros estamos viviendo. Porque sin conocimiento no hay crecimiento. El Señor nos ayuda y nos habla en 2 Pedro que podamos conocerle, como vimos ya en los primeros versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, a los mismos que estaban expatriados en el Ponto, Galacia, Bitinia, todos ellos, va dirigida hasta acá. Pero trasciende los siglos y viene dirigida hacia nosotros. Y ahora el Señor nos dice en el versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el ¿qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, si tú eres un cristiano verdadero, si tú eres un creyente, si tú te deleitas en Dios, inevitablemente vas a querer y vas a desear conocerle más. Vas a desear el venir siempre a los lugares donde el Señor te quiere enseñar, los lugares donde Él te quiere tomar para guiarte, para depositar su palabra en ti. Tú vas a querer eso, inevitablemente. Si eres un cristiano lo vas a hacer. Y qué bueno, hermanos, por los que pudimos venir en esta noche, porque el Señor nos exhorta que podamos crecer en el conocimiento de Él. No solamente los hermanos de la Reforma decían que había que tener conocimiento para que hubiera crecimiento, y para que esa luz que era muy tenue, que apenas titilaba allá en el horizonte, a lo lejos, no solamente ellos decían eso, sino que ahora con esa transformación nueva de la mente, de la cosmovisión, y poner y exaltar la palabra de Dios en el centro de la sociedad y del hombre, entonces ahora llegaron los hermanos puritanos después. Y ellos igualmente trataban de poder impactar en la sociedad de esta forma, crecer en el conocimiento de Dios. Y no debemos de cansarnos realmente, como dice Pedro. Yo no me voy a cansar nunca de decirles las mismas cosas, porque es lo último que les puedo decir. Mi vida se consumió en esto. Dice Pedro, es lo que puedo decirles, es lo que soy, lo que tengo que hacer. Y Él les exhorta que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, porque solo Dios da el crecimiento, hermanos. Porque solo Dios da el crecimiento. Tú debes conocer tu palabra, conocer su palabra. Porque solo Dios da el crecimiento. Tú debes conocer su palabra. Y ese es el conocimiento al que el Señor nos invita a que podamos crecer. No un conocimiento intelectual, meramente que llena nuestras arcas mentales, nuestras neuronas, sino un conocimiento que va a lo químico, sí, va a la neurona, va al cerebro, pero también va y trasciende más allá en el alma y en el espíritu. Porque el Señor dice que su palabra, hermanos, es viva y eficaz. Eso dice la Escritura. Y esta palabra que puede hacernos sabios para enfrentar
cualquier situación de la vida que usted tenga, en la cual esté inmerso, esa misma palabra es la que le va a hacer crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos entonces ahí que sin conocimiento no hay crecimiento, porque solo Dios da crecimiento. Tú debes conocer su palabra. Vamos a la mesa. Señor, te damos muchas gracias en esta noche que nos das la oportunidad de poderte servir. Gracias porque podemos venir, porque podemos asistir aquí a la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque no somos dignos. Sin embargo, tú nos has rescatado. Te ha placido, Señor, el darnos tus promesas, el darnos, Señor, tu palabra. Te agradecemos por ello. Pedimos que nos ayudes a entender que el conocimiento tuyo, Señor, el conocimiento de tu palabra es el que nos va a ayudar a salir, Señor, de las situaciones complicadas, a poder tomar lo mejor de Jesús. Que nos ayudes a no menospreciar, que podamos escucharte, Señor, escuchar tu voz constantemente, y que esa iglesia tú la hagas crecer en el camino tuyo, y la hagas crecer, Señor, constantemente en tu palabra y en lo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Dice el versículo número, dice como que ya terminé, hermanos, pero no, todavía no termino. El versículo número 1 y 2 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El punto número 1 que quería yo compartirles aquí es que Dios nos equipa, hermanos, para conocerle. Dios nos equipa para conocerle a través del Evangelio, porque Él despertó en nuestro espíritu ese deseo de poder conocerle al plantar la semilla de su palabra cuando nosotros vinimos a los pies de Él. Yo recuerdo aquí en las historias de la Escritura, cuando el Señor va y está constantemente trayendo a sus discípulos, Él viene y les presenta el Evangelio. Él se presenta a sí mismo como el único Dios. Él se presenta a sí mismo como aquel que era el ungido, el Cristo, aquel Hijo de Dios que tenía que venir al mundo y que ya estaba todo profetizado y todo el tiempo cumplido para que pudiera venir. Y Él, a través del Evangelio, entonces despertó el espíritu de Pedro, el espíritu de Juan, el espíritu de Jacobo, de Andrés y de todos los demás discípulos. El Señor no solamente despertó el espíritu de ellos y los dejó que en esa forma nueva de vida que ahora les estaba manifestando, les estaba enseñando, caminaran solos, no, sino que les instruyó. Es decir, Dios les equipó. Dios da el crecimiento, Dios da las formas, da los momentos, pero no nos deja abandonados a nuestra suerte, hermanos, sino que Él nos da y nos equipa para que podamos conocerle constantemente. Y esto es un esfuerzo constante. Me gusta cómo habla la Nueva Traducción Viviente de esta parte de 2 de Pedro, donde dice que debemos de esforzarnos. Es algo que los cristianos debemos esforzarnos constantemente, de crecer en el conocimiento del Señor. Dice aquí, dice el versículo 5, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral y de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros es importante que podamos entender que Dios nos equipa para conocerle. Dios nos equipa, y que esto debe ser y debe ocupar al cristiano con un esfuerzo constante, porque sin ningún tipo de esfuerzo pues no hay bendición. En este caso, sin ningún tipo de esfuerzo no podemos crecer espiritualmente, porque para conocer al Señor y crecer se necesita esforzarse, se necesita que nosotros podamos esforzarnos en el camino de Dios, no solamente abandonarnos y como que ponernos un tope donde hasta aquí llegue. No, el Señor seguirá trabajando y te seguirá equipando y te seguirá dando, número 1, del Evangelio, que aquí ya viene incluido lo que es el Espíritu de Dios trabajando en tu vida, hermano, y también su palabra, que estos son los principales elementos que nos van a ayudar en el crecimiento. Las promesas de Dios, la fe con el conocimiento. Entonces es importante que entendamos, número 1, que Dios nos equipa, y número 2, que Dios da un entendimiento claro y profundo de su palabra a su hijo o a sus hijos. Dios siempre nos va a dar un entendimiento claro y profundo y que está a nuestra disposición, hermanos, pero no debemos
nosotros de menospreciarlo o de ignorarlo o de pasar de largo, sino de poder entender que el Señor se preocupa por enseñarnos, porque de Él es el crecimiento, pero el conocimiento, ese tenemos que adquirirlo nosotros, y constantemente cuando vamos caminando con Él, lo vamos experimentando. Dios da un entendimiento claro y profundo. El capítulo número 2 de Segunda de Pedro, hermanos, habla de algo muy importante. Habla de esta lucha que va a tener la iglesia contra los falsos maestros, pero Pedro los condena y pone de relieve un conocimiento tan exhaustivo de la palabra de Dios, el apóstol, hermanos. Por eso yo les digo que yo entendí en esta parte que Pedro da, a través de un entendimiento claro y profundo de la palabra, el conocimiento que el Señor le da. Fíjense aquí como dice el versículo 4 del capítulo 2: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Número 1, una referencia a aquellos ángeles que pecaron contra el Señor y que ahora han sido llevados al Tártaro, el griego, que es un lugar de transición donde iban a ser expuestos y donde iban a ser castigados. Pero después en el versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pero manera de justicia. Note nuevamente este conocimiento de Pedro. Ahora solamente habla de estos ángeles, sino que ahora tiene este conocimiento de lo que pasó y de lo que sucedió en el mundo antiguo con Noé. Y el versículo 6: y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro está poniendo de manifiesto un conocimiento profundo, un conocimiento sistemático de lo que es la palabra de Dios, de lo que él había adquirido durante toda su vida. Y esto es algo que le va a servir a la iglesia en este tiempo. Pedro les dice: miren, estoy haciendo una recapitulación de todo lo que el Señor me ha enseñado durante todos estos años. Yo, anciano como ustedes, estoy aquí, pero tengo todo este conocimiento, pero este conocimiento tiene una aplicación. Tiene una aplicación que nos va a servir para que no seamos engañados, que nos va a servir para que no caigamos en herejías, que nos va a servir para que no hagamos caso a estas frases de estos falsos maestros que atacaban a la iglesia desde adentro. Pedro les dice: bueno, Dios te da un entendimiento claro y profundo de su palabra, debes de aprovecharlo, ¿no? Así como me lo dio a mí. Yo no soy un superhombre, yo soy un pescador redimido por la gracia de Dios. Ahora un apóstol, sí, pero puesto únicamente para alabanza y gloria de la gracia de Dios. Y eso era Pedro. Ahora nos manifiesta que como cristianos podemos tener ese entendimiento profundo de la palabra de Dios, sí, pero únicamente es a través del conocimiento de su palabra, únicamente a través de ese conocimiento. Entonces, número 3, Dios nos guardará también por su palabra, según el capítulo 3. Y el capítulo 3, hermanos, así a grandes rasgos, este capítulo 3, a grandes rasgos nos habla acerca de la segunda venida del Señor. Este capítulo pone de manifiesto este evento futuro que Pedro está tratando de poder rectificar esas ideas que algunos falsos maestros estaban esparciendo por la iglesia, donde decían que el Señor no iba a regresar, que el Señor ya se había tardado, que el Señor había retardado esa promesa de venir por los suyos. Y Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y nada más despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y el versículo 2 del capítulo 3 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. Y esta carta de Pedro, hermanos, está salpicada de cosas que tienen que ver con el saber, salpicada con cosas que tienen que ver con el conocimiento. La palabra conocimiento se menciona aproximadamente 14 veces, y todo lo que está relacionado, perfilado con esta palabra, como saber, como tengáis memoria, como conocer, todo esto, son como 4 o 5 veces más que hacen alusión. Entonces aquí Pedro dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Pero ya les enseñó que el Señor da el crecimiento a través del conocimiento, pero que es a través de su palabra, a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pero también ahora habla en el capítulo 3 que a pesar de que haya personas que dudan, y haya personas que no solamente ellas dudan, sino hay personas que atacan directamente a las doctrinas de la fe y que hablan precisamente de que el Señor no va a regresar, el apóstol Pedro les dice: hermanos, Dios nos va a guardar por su palabra de estos enemigos que tenemos. Dios nos va a guardar, pero tienen que conocer su palabra.
Y ahora Él nos va a guardar, Dios, de estos falsos maestros a través de guardarnos de las dudas. Versículo 15, ahí dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, nos guarda de las caídas espirituales, según el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando acerca de los elementos y de toda esta consumación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Dice: ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos va a guardar de los temores, según el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, porque confiamos en ellas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya no va a haber temor de tanta corrupción y de todo esto y de injusticias, porque ahí, en ese cielo nuevo y tierra nueva, va a morar la justicia. Nos va a ayudar a que nuestras conciencias estén tranquilas y nuestras conciencias sean limpias. El versículo 1, en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento. Y el versículo número 9, nos guardará del juicio venidero, su palabra también. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros los creyentes, no queriendo que ninguno perezca de los creyentes, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, el Señor nos exhorta a que podamos crecer. ¿Cómo debe ser un conocimiento? Porque eso nos va a fortalecer en la fe. Eso nos va a fortalecer a que podamos confiar en lo que Él ya ha dicho. Y que si viene alguien más y quiere extorsionar la palabra de Dios y quiere echar por tierra la palabra de Dios, nosotros podamos estar firmes y poder confiar en que su palabra es verdad, que su palabra permanecerá, que su palabra trascenderá, que su palabra siempre nos guardará. Entonces, como conclusión, revela, hermanos, a otros el conocimiento de Dios en tu vida. 2 Corintios capítulo 2, ahí voy a terminar con ese pasaje. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿Lo tenemos? Bien, dice ahí: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas viene suficiente. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo, hermanos, reacciona a esa situación compleja y complicada de los falsos maestros, de las herejías y de las falsas enseñanzas, y dice que nosotros como cristianos debemos confiar en el triunfo de Cristo Jesús y manifestar el olor de su conocimiento para todas las demás personas. Revela entonces a otros el conocimiento de Dios a tu vida, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, no quieren decirles a las personas lo que las personas quieren oír. Medran falsificando la palabra de Dios porque temen confrontar el pecado y temen confrontar lo que está mal en la vida de las personas, temen confrontar esa situación en la cual están las personas que necesitan de una forma desesperada a Dios, y les hablan de una forma bonita, amorosa. Dios es amor, Dios te ama incondicionalmente, y de formas melosas queremos hablar a las personas de Cristo, pero no les hablamos del arrepentimiento de sus pecados, y no les hablamos de que ellos tienen que dejar estas cosas para poder abrazar entonces la verdadera fe y el verdadero camino de la salvación. Entonces revela a otros el conocimiento de Dios en tu vida, hermanos, en tu forma de pensar, en tu forma de escoger, en tu forma de decidir, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, pues en toda tu vida. Y dice también el versículo número 6 del capítulo 4 de 2 Corintios, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6: Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hermanos, la exhortación en esta noche es que podamos crecer juntos en el conocimiento de Dios, que no nos cansemos de crecer en ese conocimiento, porque es olor grato a Dios,
Porque eso nos dice la Biblia, que le agrada a Él. Que Él agrada que sus hijos le conozcan, que sus hijos vengan al conocimiento de Él. Y que ese conocimiento no solamente se quede guardado en nuestros vasos de barro, sino que también pueda ser derramado a otras personas. En unos va a ser en olor para vida y en otros va a ser en olor para muerte. Pero el Señor desea que compartamos ese conocimiento. No lo menosprecie, atesórelo, pero también compártalo y vívalo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de honrarte a través de tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes a poder tomar en cuenta, Señor, que nuestra vida trasciende muy rápido y que es necesario que podamos cada día, cada hora, cada minuto pensar, Señor, que es importante conocer, que es importante venir a tu palabra a diario, que podamos venir a ella para crecer en el conocimiento tuyo, que tengamos ese deseo, ese anhelo, esa sed, Señor, de buscar y de poder honrar. Que tú bendigas esta iglesia, esta congregación, y que esta semana, Señor, podamos pensar en crecer en el conocimiento tuyo, y que podamos aplicarlo a la vida, que podamos atesorarlo para nuestros corazones y poderlo también compartir. En el nombre de Cristo lo pedimos. Gracias. Muy enfática en el valor que tiene conocer el Evangelio, el poder que tiene ese Evangelio que debemos conocer y la importancia que tiene invertir tiempo en el conocimiento del Evangelio. Si notaron, hermanos, en el grupo que el hermano Carlos estaba compartiéndonos esta carta, saturada de una exhortación al conocimiento de la palabra de Dios, encontramos que ese conocimiento del Evangelio nos hace conscientes y nos hace experimentar una vida nueva, una nueva naturaleza, solamente mediante ese conocimiento. No hay otro conocimiento que nos dé acceso a una nueva naturaleza. Luego vemos que ese mismo conocimiento nos revela quién nos da esa nueva naturaleza, la gloria de Cristo, la persona de Cristo. Ellos lo vieron con sus propios ojos, pero dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. La palabra de Dios completa habla del carácter, de la gloria, de la persona de Cristo. Y luego vemos en el capítulo 2 cómo entran los falsos profetas, ¿no? Los falsos maestros. Traen un conocimiento falso, traen un conocimiento adulterado, y entonces van a atacar el conocimiento del Evangelio. Y entonces vemos cómo cierra la carta con una promesa, gracias al conocimiento del Evangelio, de la vida venidera, del regreso de Cristo, de la vida eterna. Y entonces el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, del Evangelio, nos asegura como creyentes, aún contra los falsos maestros, contra las doctrinas que están alrededor de todos nosotros. Y nuestra esperanza es la certeza de que Cristo viene. ¿Cómo sabemos eso? Por el conocimiento del Evangelio, el cual nos ha dado acceso a la nueva naturaleza, la vida eterna, por Cristo Jesús. Y bueno, llévese la máxima que el hermano